Buenas tardes, mi nombre es Sibeth Quintanilla y formo parte del Departamento de Mercadeo para el Grupo Corporativo Chess. Para nosotros es un honor que nos acompañen el día de hoy en esta charla sobre su Windows en la nube, Windows 365. Para continuar, vamos a presentar a nuestros speakers. Randall Sancho, líder del Departamento de Soporte Técnico, Corporación Chess. Él tiene múltiples certificaciones en tecnología Microsoft, también en el Azure, y el joven Olger Rubén Mejías Morera, parte del Departamento de Seguridad, del equipo de seguridad, disculpen, también tiene múltiples certificaciones en la Microsoft. Sin más que agregar, les doy la participación al speaker Olger Rubén Mejías. Buenas tardes, el día de hoy le vamos a hablar sobre Windows 365, Windows en la nube. Pero antes de hablar de Windows 365, me gustaría primero mencionar un poco sobre Microsoft, que son los dueños de la empresa, de esta herramienta, y un poco sobre la visión que han tenido Microsoft durante estos últimos años, ya que han sido pioneros con el tema de el trabajo híbrido. Entonces, si bien muchos conocimos a Microsoft por medio de Office 365, que es el paquete ofimática, que era un conjunto de servicios por medio de una suscripción de aplicativos como Word, Excel, tienen aplicativos de productividad, almacenamiento y herramientas de colaboración. Entonces, debido a que Microsoft realizó ciertos estudios, ciertos análisis, vio que el comportamiento en el mercado estaba cambiando. Entonces, muchas empresas ya no estaban trabajando totalmente presencial, estaban implementando el teletrabajo. Entonces, por ahí el 2020 empezó a incursionarse por la pandemia el término de teletrabajo y también un término que se ha ido familiarizando, que es el BOD, Bring Your Own Device. Entonces, eso quiere decir que muchas personas a la hora de trabajar ya trabajan con su propio equipo personal. Entonces, los aplicativos y toda la información la manejan en su equipo y no así se evitan tener dos computadoras, la computadora personal y la computadora del trabajo. Entonces, Microsoft, ya que vio este tipo de situaciones, entonces empezó a realizar ciertos cambios. ¿Cuáles fueron esos ciertos cambios? Por ejemplo, fue creando Azure, que actualmente es la nube pública de Microsoft. Creó Windows 365, que sería Windows en la nube, lo que hoy justamente vamos a hablar. Y también migró de lo que antes conocíamos como Office 365 a Microsoft 365, agregando al paquete ofimática que antes conocíamos, que eran las aplicaciones Word, Excel, PowerPoint, aplicaciones nuevas como Microsoft Teams, SharePoint y OneDrive, y también agregó características avanzadas de seguridad y de cumplimiento de políticas para tener mayor seguridad y mayor administración ante los usuarios. Ahora voy a hablarles un poco sobre qué es Windows 365. El Windows 365, no sé si conocen o están familiarizados con lo que vendría siendo el sistema operativo Windows. Pues Windows 365 no tiene mucho que ver con ese sistema operativo porque las versiones más actualizadas de Windows actualmente son Windows 10 y Windows 11. Son los sistemas operativos para usuarios más nuevos de Microsoft.
pero Windows 365 no es exactamente un sistema operativo y no está instalado tampoco en una PC como lo vendría siendo el Windows que conocemos tradicionalmente. Windows 365 es un servicio basado en la nube que crea automáticamente un nuevo tipo de máquina virtual de Windows, la llamada PC en la nube, que está orientada a los usuarios finales. Entonces, hay muchos beneficios que nosotros podemos tener con muchas funcionalidades que podemos optar cuando tenemos una PC en la nube. Estas pueden ser, por ejemplo, en caso de que tengamos un sistema operativo distinto, pues puede ser Mac, Linux, y necesitamos utilizar una herramienta que solo esté disponible para Windows, entonces no, con Windows 365 no sería necesario tener dos computadoras o andar cargando dos equipos. Podríamos tener nuestro sistema nuestra compu local y podríamos tener nuestro sistema operativo portátil, por así decirlo. Entonces, también parte de tener esta máquina virtual, podemos tener Windows 10 y Windows 11 desde cualquier dispositivo. Entonces, no necesariamente tenemos que tener el equipo físico, podemos ingresar desde nuestro equipo personal, inclusive de nuestra tableta o inclusive nuestro celular. Entonces, con Windows 365 podemos optar por tener Windows 10 y Windows 11, que serían los últimos sistemas operativos que han sacado Microsoft. Probablemente cuando Microsoft saque Windows 12 o el siguiente sistema operativo, se optará por implementar ese sistema operativo a nivel de Windows 365. A día de hoy están habilitados solo esos porque la idea es tener lo más nuevo y no seguir utilizando los sistemas operativos antiguos que tal vez ya tienen hasta ciertas vulnerabilidades, ya que uno de los pilares de Windows 365 es el tema de la seguridad. Windows 365 es para las organizaciones de todos los tamaños que necesitan soluciones de trabajo híbridas, seguras y ágiles, ya que son altamente escalables, para fuerzas de trabajo flexibles, empleados distribuidos o cargas de trabajo especializadas. Cuando Windows 365 salió al mercado, Microsoft sacó una versión gratuita para que las personas empezaran a probar, empezaran a curiosear un poco y empezaran a aprender cómo utilizarlo. Y fue tanta la demanda que Microsoft tuvo que retirar esa prueba gratuita, ya que se agotaron. Entonces, a día de hoy ya no está disponible esa prueba gratuita, pero sí muchas empresas y muchas personas han optado por tener su Windows en la nube también. Existen a día de hoy dos opciones de Windows 365, la versión Business y la versión Enterprise. Entonces, ¿qué factores debemos tomar en cuenta a la hora de decidirnos por una versión o la otra? Eso es algo muy importante, ya que es una decisión importante. Entonces, al momento de escoger entre Windows 365 Business o Windows 365 Enterprise, es importante tener en cuenta primero el tamaño de la empresa, ya que el plan Business solo admite un máximo de 300 usuarios. En cambio, la Enterprise admite más. No tiene máximo de usuarios. Entonces se dice que la business es para empresas un poco medianas y pequeñas y la enterprise es un poco más para empresas más grandes. Otro factor a tomar en cuenta es las necesidades de administración. Esto se dice porque el Windows 365 Business ofrece capacidades de administración de dispositivos, seguridad y cumplimiento integrados, mientras que Windows 365 Enterprise ofrece capacidades mucho más avanzadas, personalizables y de administración, seguridad y de cumplimiento. Entonces, es importante saber tener estos factores a tomar en cuenta. No tanto el precio, ya que, por ejemplo, una Windows en la nube de 365 y con las mismas características en un plan o el otro, vendrían siendo bastante similares con el tema del costo. Sería prácticamente igual el tema del costo. Entonces, el costo no sería un factor a influir, pero sí el tamaño de la empresa y la necesidad de administración. Para las empresas que, por ejemplo, tienen, no sé, 250, cumplen entre las empresas que no tienen tantos usuarios, para pasarse a la opción de Windows 365 Enterprise,
pero requieren mayor control sobre ciertas configuraciones o cierto tipo de seguridad. Entonces pueden optar por la opción de 365 Enterprise. La versión de 365 Enterprise tiene ciertos requerimientos, por así decirlo, tiene ciertos requerimientos previos. ¿Cuáles serían estos? Serían, por ejemplo, que necesita un dominio de Active Directory, estar ligado a un dominio de Active Directory. ¿Por qué? Para poder gestionar las identidades y los permisos de los usuarios en la organización. También es importante configurar una conexión VPN o inclusive otra alternativa, si no quieres configurar una VPN, sería configurar otra herramienta de Microsoft llamada ExpressRoute entre la red de la empresa y el servicio de escritorio virtual de Windows 365 en la nube. Esto solo sería en caso de que necesitemos y queramos la versión Enterprise. En caso de que optemos por la versión Business, no habría requisitos previos. Solo que sí es un dato importante, es para las opciones, para las personas o las empresas que están optando por la versión Business, para esos usuarios finales que poseen licencia actualmente de Windows 11 y Windows 10 Pro, Microsoft les realiza un 16% de descuento a la hora de tener su Windows 365 en la nube. Otra información que podemos mencionar sobre una versión y la otra es el tema de la administración de directivas, ya que, por ejemplo, con Windows 365 Business no podemos administrar directivas, pero con Windows 365 Enterprise sí podemos administrar objetos de directivas y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué debería usar Windows 365? Existen múltiples beneficios, tanto para los usuarios finales como para las personas de TI o las personas de la organización. Entonces, ahorita voy a mencionar un poco de los beneficios que podemos tener cuando tenemos Windows 365 para los usuarios finales. Uno de los beneficios sería poder acceder a cualquier hora de cualquier lugar. Esto Eso es uno de los principales beneficios, ya que a la hora de tener una compu en la nube, no necesitamos tener una computadora física. Por ejemplo, si tenemos una computadora física y nos vamos a otro lugar y no nos la llevamos, no vamos a poder ingresar a los datos o la información o a los recursos que tenemos en ella. En cambio, cuando tenemos un equipo en la nube, entonces desde cualquier dispositivo electrónico podríamos optar por acceder a ella y poder utilizarla con total normalidad. Entonces, eso es uno de los pilares y es de los principales beneficios a la hora de tener una computadora en la nube. Otro de los beneficios es poder utilizar Windows sin necesidad del hardware. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos, no sé, un equipo local con sistema operativo Mac y queremos tener queremos tener un sistema operativo Windows, no requerimos comprar otro equipo que nos puede costar $1000 tal vez, inclusive más, y tener que cargar con las dos computadoras. Podríamos tener esta computadora en la nube y podríamos tener nuestro sistema operativo Mac en nuestra computadora local y podríamos también utilizar nuestro sistema operativo Windows en la nube. Otro beneficio de tener una computadora en la nube es que los recursos que se utilizan no son los de nuestro equipo, son recursos de Microsoft. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, em, si necesitamos almacenar mucha información y no tenemos tanta capacidad de almacenamiento en nuestro equipo local, entonces lo podemos guardar en la nube y se estaría guardando y la próxima vez que ingresemos, la información se mantendría totalmente exacta, no se perdería ningún dato y estarían los recursos de Microsoft, no en los recursos nuestros. Entonces, así podemos utilizar más almacenamiento, más recursos, más memoria y no se estarían consumiendo los de nuestro equipo local. Y así podríamos aprovechar nuestros recursos locales para otras tareas. La seguridad a nivel del sistema operativo es otro de los beneficios,
ya que con Windows 365 Microsoft se asegura de tener los últimos sistemas operativos y con las mejores prácticas y con con la mayor calidad, para que no se pierdan datos ni información. Y en caso de robo, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro equipo físico y de casualidad nos lo roban, lo perdemos, entonces no estaríamos perdiendo nuestra información, nuestros documentos, ya que toda la información que tenemos estaría en la nube, no estaría en nuestro equipo físico. Entonces, a la hora de perder nuestro equipo físico de confianza, tendríamos igual el respaldo en la nube. Eso es un gran beneficio. Ahora voy a hablar un poco sobre por qué las empresas deberían utilizar Windows 365, ya que hay bastantes beneficios, tanto económicos como de ahorro de tiempo. Entonces, bien se sabe que para las empresas, a la hora de contratar, el proceso de contratación de personal es un proceso bastante tedioso e inclusive costoso, ya que implica mucho tiempo de distintas personas. Entonces, con Windows 365 logramos ahorrar tiempo y reducir costos. Microsoft nos dice que con Windows 365 ahorramos hasta el 1600% de disminución de tiempo a la hora de incorporar personal. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, en una empresa que utilice equipos locales y ocupen incorporar un trabajador a su organización, entonces el personal de TI debe primero configurar el equipo, personalizarla y luego entregarla. En caso de que la persona no esté en el lugar, entonces tendría que trasladar el equipo. Ahí ya se perdió mucho tiempo. Con Windows 365 podemos configurar un equipo y entregarlo en cuestión de minutos, sin tener que movernos de donde estamos. El escalamiento según las necesidades, Microsoft nos dice que no es necesario utilizar recursos que no necesitamos porque sería pagar de más. Entonces, por ejemplo, cuando compramos una PC, entonces compramos, no sé, que tenga 16 gigas de RAM y otras características. Y cuando llega la hora, tal vez pueda ser que no lo necesitemos y nunca utilicemos esos recursos. Entonces, esos recursos no van a estar siendo bien aprovechados. Con Microsoft 365 uno puede empezar con una PC en la nube un poco barata, con recursos no tan amplios, y si es necesario, se le pueden ampliar. No es necesario reiniciar, no es necesario configurar otra nueva. La escalabilidad y la elasticidad de Windows 365 es bastante grande. Entonces, con un par de minutos ya también las características de la PC podrían incrementarse. No es necesario tener a una persona físicamente haciéndolo. Y también el costo, Microsoft nos dice que hasta el 40% de reducción de los gastos de TI. ¿Esto por qué? Porque Microsoft nos dice que no con Windows 365 es mejor pagar $20 por tener un equipo inmediatamente que tener que pagar 1,200, cantidades mayores por un equipo. Y también es importante saber que, por ejemplo, con Microsoft 365, con Windows 365, perdón, nos ahorramos el inconveniente de, por ejemplo, si nos roban el equipo, si al equipo le cae agua, si el equipo se pierde, se extravía. Microsoft 365 Windows 365 es encargado de todo el tema de infraestructura. Nosotros no debemos hacernos cargo de esos temas. Y por último, el tema de la fuga de los datos. Con Windows 365, uno de los principales beneficios también es la prevención de fuga de datos, ya que es totalmente compatible con otras herramientas de Microsoft, por ejemplo, Intune, Defender, y eso hace que podamos evitar la fuga de datos a nivel de empresa. O, por ejemplo, una empresa que ya no ocupa la colaboración de un colaborador, entonces ese colaborador ya no va a surgir el tema de que se llevó la compu, no la quiere entregar y ahí está toda la información para seguir avanzando en el proyecto. No, con Windows 365
si el colaborador ya debe retirarse del proyecto, ahí la información sigue en la nube. ¿Cómo adquirir Windows 365? Para ambas versiones, tanto la Business como la Enterprise, se puede adquirir desde el centro de administración de Microsoft 365, el Admin Center, o el portal de Azure Active Directory. Entonces, es bastante fácil. Sería ir, bueno, ahora el compañero nos lo va a mostrar, pero sería, si se realiza desde el Admin Center, en la parte se adquiere la licencia en el Marketplace y luego se asigna como cualquier otra licencia, por ejemplo, la de 3, la de 5, una licencia normal y corriente. ¿Cómo acceder a Windows 365? Como antes mencioné, el cómo acceder es uno de los principales beneficios, ya que con Windows 365 podemos ingresar desde nuestro equipo, desde nuestra tableta o inclusive desde nuestro celular. Podemos ingresar vía web, ingresando una vez ya tenemos la licencia asignada, podemos ingresar desde nuestro perfil de Office 365. Ahí entre las aplicaciones va a salir Windows 365 y ahí podemos ingresar a nuestro equipo desde el buscador. También podemos habilitar la opción de tener un escritorio remoto. Entonces, desde nuestro escritorio ya podemos ingresar a nuestro PC en la nube. También podemos configurar el desktop, el virtual desktop en nuestro celular y poder tener los beneficios de tener un Windows 10, un Windows 11 desde nuestro celular. Ahora, ahora vamos a poner un video y los va a acompañar mi compañero Randall. Muy buenas tardes. Mi nombre es Randall Sancho. Como bien ha explicado mi compañero Olger, en este momento Windows 365 es la evolución de las tecnologías de Microsoft, ¿verdad? Si bien recuerdan, todo esto comenzó hace unos años con las VDI, después pasamos a las plataformas de Azure y ahora ya tenemos una versión más personalizada, más elástica y más orgánica a nivel de, de Microsoft. En este momento, lo que vamos a hacer, les voy a mostrar cómo se administra el Windows 365 y antes de eso les voy a mostrar cuál es la función, cómo se accesa o cómo le haría un usuario final a una de estas máquinas. Ok, para accesar una de estas máquinas, lo primero que tenemos que hacer es, podemos ingresar, hay dos tipos se puede ingresar por dos formas. Podemos ingresar a nuestro perfil de Office 365, ¿verdad? Y en la parte de las aplicaciones vamos a encontrar el apartado de Windows 365. Ingresamos en este icono nos va a llevar a donde podemos observar, bueno, esto dura
unos segundos, donde podemos observar las máquinas, en este caso la máquina o las máquinas que tenemos asignadas a nuestro nombre. En este portal, ¿qué podemos observar? Rápidamente podemos ver el nombre de la máquina, la versión del sistema operativo y las capacidades de hardware que tiene la misma. En este caso sería una máquina con dos procesadores virtuales, 4 gigas en RAM, 128 de almacenamiento. Como bien indicaban anteriormente, estas máquinas están dedicadas más que todo a la parte empresarial. Todavía no hay versiones para personas físicas porque lo principal es que todavía no se encuentra con el, el hardware para el video, ¿verdad? Que son las cosas que se utilizan más que todo para los gamers. Entonces, en este caso, esta computadora viene siendo de la parte Enterprise. Para ingresar a la misma, lo podemos abrir desde el explorador. Y esto nos va a abrir en el browser. La máquina siempre nos pide las credenciales por cuestiones de seguridad. Eh, Cabe destacar que el doble factor nos lo va a pedir cuando ingresamos al portal de Microsoft 365. Por eso es que cuando entramos aquí, ella no nos lo está pidiendo. Aquí. Esta sería la, la máquina como tal. Esta sería nuestra máquina virtual. Como pueden ver, tenemos todas las herramientas normales que podemos tener en una máquina, ¿verdad? Le podemos instalar aplicaciones, le podemos quitar aplicaciones. La máquina tiene, vamos a ver las capacidades, ¿verdad? Estamos en este caso. Déjanos un segundo porque está como... No, perdón, abrió otra. Ahora sí. Ok, como les comentaba, esta es una máquina Windows 11. La versión es la última versión, que es la 22H2, y es la versión Enterprise. Esta máquina está actualmente unida al AD de Azure de nuestra corporación, ¿verdad? En este caso, depende de la corporación, así va a estar unida a sus empresas. Eso quiere decir que yo puedo desde acá manejar todas las herramientas que tengo en mi empresa. La otra opción para utilizar o para ingresar a una máquina Windows 365 es de igual manera, nos dirigimos a windows365.com y podemos descargar algo que es similar a un Remote Desktop. Les digo que es similar porque tiene unas características especiales eh, como los puertos y todo lo que utiliza para conectarse a la misma. Tenemos 4 opciones que podemos descargar dependiendo de nuestro sistema operativo. Tenemos para Microsoft en 3 versiones. En Microsoft tenemos para de 64 bits, de 32 bits y ARM 64 bits. También podemos descargarlas para entornos Mac y para sistemas operativos móviles como iOS y para Android. Una vez que realizamos la descarga de nuestra preferencia, en este caso sería Windows, que es la máquina que tengo acá, él va a comenzar a descargar y después, una vez descargada la misma, realizamos el procedimiento de instalación con el MSI, que es bastante rápido, y él lo que bueno, igual acá indica paso a paso qué es lo que hay que hacer. Una vez que concluyamos con la instalación, nos dirigimos hacia el icono de Murdesto que él nos dejó y nos va a presentar la máquina de esta manera. Ingresamos a la misma. Siempre nos va a pedir, obviamente, las credenciales, ¿verdad? Y el ingreso es el mismo ingreso de cuando hacemos en una máquina Windows normal, ¿verdad? Importante aquí, la máquina no se apaga, ella siempre va a estar activa a las 24/7 y obviamente como la vamos a dejar, aunque ingresemos por otro método, ella siempre va a estar activa las ventanas que le dejamos abiertas. De las características importantes, bueno,
que ya vimos las de hardware, que fue con las que la adquirimos. Me parece muy importante también destacar la velocidad de conexión que tienen estas máquinas a Internet. Al estar en Microsoft Azure, las velocidades oscilan entre 1 y 4 gigas de ancho de banda, que eso es, bueno, una buena conexión, ¿verdad?, hacia Internet, que nos va a permitir tener mucha agilidad en nuestros trabajos diarios. Vamos, como en este ejemplo, estamos llegando a 1.5 gigas y a 2.7 gigas de descarga. Las velocidades son bastante buenas y bastante amplias. Esta sería hasta acá la demostración de el ingreso a estas máquinas como un usuario final. El siguiente demo sería cómo se realiza la administración de la misma en los portales de Microsoft. Estas máquinas están creadas en endpoint de Microsoft. Eso quiere decir que todas las políticas o todas las configuraciones que hagamos de seguridad, más toda la información que nos brinda Microsoft sobre recientes actualizaciones, parches para la máquina o vulnerabilidades que presenten, eh, las mismas pueden ser manejadas desde acá y corregidas, como actualmente se están haciendo con las máquinas que están registradas en el Endpoint Security de Microsoft, ¿verdad? Y por eso decimos que son bastante seguras. Eh, Se pueden crear políticas de DLP. Con estas políticas podríamos restringir inclusive el uso que se le da a la máquina. Inclusive podemos, si lo que tenemos, por poner un ejemplo, tenemos un ambiente de programadores en la empresa, le damos estas máquinas a ellos para que elaboren, podemos restringir la fuga de información de los códigos fuentes mediante políticas de DLP. Ok, una vez que ingresamos al endpoint, nos dirigimos a la parte de dispositivos y en la parte de dispositivos vamos a encontrar el apartado de aprovisionamiento y en el Windows 365. En Windows 365 tenemos dos opciones. Podemos crear em, imágenes del sistema operativo predeterminado por Microsoft o podemos crear nuestras propias imágenes. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos crear imágenes de Windows 11 o Windows 10 donde podemos tener los aplicativos de nuestra empresa. ¿Como cuáles? Como, digamos que Financiero tenga un software especializado, le podemos instalar o que la máquina la va a utilizar un soportista que necesita varios VPN para otras localidades, otras empresas, y así sucesivamente, cualquier cantidad de aplicativos que podemos obtener, lo podemos hacer en estas imágenes y estas imágenes quedarían listas para la instalación de nuestro sistema operativo. Una vez creadas las imágenes, vamos a ver así rápidamente, únicamente nos va a pedir un nombre, nos va a pedir la versión, la suscripción que tengamos con Microsoft y luego de esto comenzaríamos con el proceso que nos solicita Windows 365 para crear esta imagen. Una vez esta imagen ya creada, se la podemos hacer aprovisionar a cualquiera de nuestras máquinas que queramos. Las máquinas se crean en este apartado donde dicen directivas de aprovisionamiento. Acá vamos a crearla rápidamente. Aquel lado que nos pide sería un nombre significativo para la misma, una breve descripción, no es requisito, pero sí se lo recomiendo para llevar un orden de las máquinas creadas. Existen dos formas de hacerlas, sería por empresa o por primera línea. Cuando son por empresa son las que son, en este caso son las que se unen automáticamente a nuestro Active Directory. Como les comentaba, las máquinas pueden estar creadas directamente en el Azure AD o en el Azure AD híbrido. Eso quiere decir que con conexión a on-premise. Después tenemos hospedada en la red de Microsoft o con conexiones de Azure. En este caso, en el ejemplo, lo vamos a hacer con hospedada en la red de Microsoft. Tenemos que elegir la geografía. En nuestro caso, lo que más se recomienda
por la ubicación geográfica de Costa Rica es que sea en el este de los Estados Unidos, que es son los data centers que están más cerca hacia nosotros. Y aquí sí puede ser cualquiera de los dos, el este o el este 2. La imagen, como les comenté, existen las dos. Aquí está la imagen de galería, que son las imágenes ya de Microsoft, o las imágenes personalizadas. En las imágenes de galería vamos a encontrar siempre las últimas versiones. Si pueden observar, acá a la derecha, tenemos versiones desde la 20H2 hasta la 22H2, que son las últimas versiones. Siempre con Windows 11 y Windows 10. Tenemos con sistemas operativos optimizados y también con la paquetería de Microsoft ya preinstalada. Acá podemos elegir el idioma del sistema operativo y si las actualizaciones son manuales o automáticas. En este momento vamos a elegir el idioma inglés y vamos a elegir que sean de forma manuales. Aquí tenemos que agregar la máquina a un grupo de usuarios. En este momento vamos a hacer la prueba y la vamos a colocar para el equipo de mesa de ayuda. Y ya por último, aquí nos aparecería todo lo que acabamos de configurar y le haríamos crear. Esto dura alrededor de unos 10 minutos aproximadamente en aprovisionarse la máquina. Una vez que la máquina está aprovisionada, nos va a aparecer de esta manera. Y en este otro apartado podemos ver las máquinas que ya están asignadas, ¿verdad? Entonces, en este caso, esta es la máquina con la que hicimos la prueba anteriormente. Sí. ¿Cómo hacemos para asignarle esta máquina a un usuario final? En ese caso, ingresaríamos al portal de admin de Microsoft, ¿verdad? Iríamos a la parte de usuarios, ya fuese un usuario activo o un usuario guest, que ustedes prefieran. Buscamos al usuario al cual le queremos asignar la licencia. Y como se indicaba anteriormente, ¿verdad? Nos iríamos al apartado de licencias y aplicaciones y sería como asignar una licencia más de E5, E3 o cualquiera de estas. Nada más que le marcamos el check y ya esta licencia quedaría aprovisionada para el funcionario. Sí. Estas son las demostraciones que les tenía preparadas, ¿verdad? Y ahorita lo que vamos a ver es el caso de uso. Ok. ¿Cuáles son los casos de uso más frecuentes con respecto a estos equipos? Tenemos la parte de seguridad de datos. ¿Por qué? Porque mejora el cumplimiento, normativas y protección de la propiedad intelectual, ya que Microsoft, dependiendo dónde se creen las máquinas, Microsoft siempre va a estar actualizado con las últimas legislaciones de cada país. Esto porque el equipo de Microsoft, porque el equipo de Microsoft siempre está en su equipo de investigación con las últimas y mejores prácticas del entorno. Informática de alta capacidad. Debido a su alta escalabilidad y su elasticidad, que es tan fácil como si un usuario requiere más procesamiento, más memoria, con solo un par de clics podemos aumentar la máquina. Eso nos da una alta capacidad y nos ahorra mucho también tiempo y dinero, porque no tenemos que pensar en adquirir estas piezas, más el tiempo que tiene que usar el soportista eh, abriendo la máquina, colocándole, un ejemplo, más memoria, buscando la compatibilidad de la misma. Entonces, por eso es que se dice que es de alta capacidad. Estas máquinas Windows 365 han venido a ayudar muchísimo en el programa Traiga su equipo a la empresa. ¿Por qué? Porque independientemente el equipo que tenga el colaborador, inclusive hasta un celular, él siempre va a tener acceso a su máquina
de Windows 365 con las capacidades ya preinstaladas para su funcionamiento. Recuperación ante desastres. Al tener las máquinas en Azure, Azure cuenta con su programa de alta disponibilidad que va a estar teniendo una copia en los diferentes data centers dependiendo la ubicación geográfica donde fueron creadas las mismas, que por lo general siempre son más de 2 data centers disponibles. Eso quiere decir que estas máquinas nunca, o al menos un 99.9% van a estar activas. Plantillas temporales, lo que hablamos, creamos una plantilla para cada uno de los departamentos con las aplicaciones que necesiten, las configuraciones que estos necesitan, y sería tan fácil como elegir esa plantilla a la hora de crear la máquina. Es muy utilizado también en la parte de fusiones y adquisiciones de nuevas empresas, porque sería muy fácil para un equipo de TI asignarle una máquina a los nuevos accesos, a los nuevos funcionarios o las personas que fueron adquiridas de las otras empresas, dándoles una máquina de estas virtuales. De momento, eso es lo que teníamos preparado para esta tarde. Agradecemos todas sus consultas, dudas o comentarios que tengan al respecto, perdón. Y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Randall y Olger, por la presentación. Vamos a habilitar un espacio para preguntas, consultas. Entonces, acá tengo varias y si tienen alguna otra pueden irla escribiendo en el chat para que los compañeros les den respuesta. Iniciamos, dice, si yo iniciara con Windows 365 Business y con el pasar del tiempo necesito la versión Enterprise, ¿puedo migrar toda mi información a la versión que necesito? Hola, buenas. Sí, sí es posible. Entre las buenas prácticas que Microsoft recomienda para hacer esta migración es, bueno, primero contactar al proveedor de servicio o al mismo Microsoft y realizar un backup, ya que si pasamos de la versión Business, que como antes mencionamos es un poco más limitada, la Enterprise tiene un poco más de administración, entonces como visualizamos ciertos equipos o ciertas cosas, van a pasar de, por ejemplo, no sé si estamos acostumbrados a administrar Windows 365 desde la plataforma de Azure y ahora la podemos administrar desde la plataforma Intune. Entonces, ese tipo de cosillas hace que tal vez sea un poco complicado al usuario a la hora de realizar esta migración. Entonces, por eso es que Microsoft recomienda estas dos cosas, contactar o sugiere la compañía de un proveedor de servicio o de ellos mismos y realizar un backup por ese tipo de cosas. O en el peor de los casos, que tal vez, no sé, siempre en las migraciones pasa algo ahí complicado, entonces mejor prevenir que lamentar. Entonces, realizar un backup de los equipos y luego realizar la migración. Pero sí es totalmente posible. De acuerdo, gracias. La otra pregunta dice que si el descuento que mencionamos que realiza Microsoft es permanente. Correcto, el descuento solo se aplica para la versión Business, no para la Enterprise. Y el descuento es del 16% y sí, sería el descuento mes con mes. Entonces, se realizaría, se realizaría permanentemente. Genial. Eh, Y Disculpe, Carmen, ahí solo para acotar un poco más, sí, claro. sí sería pertinente que si van a hacer una compra de una licencia, que en este caso que nos busquen a nosotros y nosotros le vamos a brindar toda la información para que hagan la adquisición de la misma. Gracias, Randall. Sí, ahorita en el chat les vamos a dejar nuestro contacto por si ustedes quieren más información sobre este descuento y la información que mencionaron los compañeros, nos pueden escribir. Y la última pregunta, ¿qué ancho de banda se recomienda por equipo? Ok, no hay una recomendación de ancho banda,
pero sí sería bueno, ¿verdad? Obviamente, tener una conexión estable, ya que lo que usted necesita es únicamente el tráfico que va a obtener es el tráfico de video o de imagen. Este tráfico sería alrededor de unos 10 gigas más o menos. De acuerdo. Y después dice, mencionaron que las máquinas aún no tienen la opción para agregar gráficas, por lo que los departamentos que necesiten con fines de ciencia de datos o artísticos no podrían ser buenos candidatos a esta plataforma. Sí, lamentablemente, como les comenté, las únicas tres configuraciones que le podemos hacer ahorita serían de memoria, procesador y espacio en disco. Todavía no está la parte de gráfica. Esperemos que muy pronto ya contemos con esa parte, ¿verdad? Inclusive como bien indican, para la parte de diseño y para usuarios ya externos que lo que quieren sea utilizarla para hacer gaming. De acuerdo. Gracias, compañeros. Gracias, Randall. Gracias, Rubén, por esta presentación muy clara